Continuamos con nuestro estudio de Romanos 12. Hoy vamos a comenzar en el versículo 3 y terminamos en el versículo 8. Esos son los versículos sobre los cuales voy a hablar hoy. Así que si usted tiene su Biblia allí abierta, usted puede seguir la lectura y yo voy a ir dando las explicaciones que necesitamos. El apóstol Pablo, lo primero que hace luego de hablarnos de la misericordia de Dios, del culto racional que tenemos que tener, de la transformación que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, nos dice que esto tiene que trasuntarse en la vida, en que no tenemos que tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Es decir, que el Señor nos dio la capacidad de entrar a los dones de la gracia de Él, pero nosotros tenemos que admitir nuestra limitación como personas. Y esto no significa que no valemos nada, como dicen algunos, ni tampoco que nos sobrevaloremos, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Pensar con cordura significa ubicarnos en el lugar exacto en el que tenemos que estar, que es el lugar en que Dios nos puso, y no querer ser más de lo que somos realmente, ni menos tampoco. No disminuirnos ni aumentarnos. Entonces, el apóstol dice, tengamos eso, el buen criterio acerca de nosotros mismos. Que no lleguemos a desbordar como personas creyendo que somos más de lo que realmente somos. Ahora bien, inmediatamente él dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Como todos recibimos la misma fe, la misma medida de fe, todos tenemos acceso a dones por la gracia de Dios, lo que el Señor nos da. Pero él primero pone algo que es capital para entender la iglesia y para entender este capítulo y para entender algunas cosas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él habla aquí de la iglesia como cuerpo y nos deja la pista para que nos demos cuenta de que cuando está hablando como cuerpo, no está hablando de la iglesia como cuando nosotros decimos el cuerpo legislativo, sino que está hablando realmente como el organismo, como el cuerpo nuestro que tiene miembros y los miembros no todos funcionan en la misma forma. Es decir, que acá diferencia el apóstol Pablo entre lo que es una organización y lo que es un organismo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, es decir, es el cuerpo vivo de la iglesia, está en la sociedad, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está presente en la sociedad por medio de la iglesia. Ahora, ¿cuándo sucede esto del cuerpo? Si nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un momento crucial en que se consolida el cuerpo. Y si no entendemos bien qué fue lo que pasó en ese momento, difícilmente vamos a entender muchas cosas acerca de la iglesia. Juan el Bautista, fue prediciendo lo que el Señor iba a hacer. Él dijo que nos iba a bautizar en Espíritu Santo, sumergir, ponernos en el Espíritu Santo. 4 veces aparece Juan el Bautista diciendo esto. La 5ª vez aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles el Señor Jesucristo diciendo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Hasta ahí tenemos 5, pero en total hay 7 menciones al bautismo del Espíritu Santo. 4 de Juan el Bautista, una del Señor Jesucristo, una de Pedro cuando explica Pentecostés, que dice que se cumplió esta profecía, y la otra, tal vez la más importante, es cuando el apóstol Pablo dice, fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Es decir, que el Espíritu Santo vino para unir este cuerpo y para formar el cuerpo de Cristo. Todos nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y la iglesia fue bautizada y nosotros nos integramos al bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer.
Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es algo que aparece posteriormente en la vida. Es algo en lo cual nosotros nos integramos porque el cuerpo, todo el cuerpo de Cristo, fíjense que cuando el apóstol habla de habéis sido bautizados, está hablando en pasado. Esto ya sucedió. Nosotros ya fuimos bautizados en un cuerpo. Ahora lo que tenemos que aspirar es que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Pero el bautismo ya fue hecho y se hizo el día de Pentecostés. Ese bautismo del Espíritu Santo es un poco como lo que sucede en el primer capítulo de Génesis. Sobre el caos se mueve el Espíritu y entonces comienza el orden de la creación. Ahora, el hombre está disociado por el pecado y no es capaz de formar un organismo, por eso arma organizaciones. Pero resulta que cuando el Espíritu Santo viene, toma a todos esos cristianos del principio y forma con ellos un cuerpo. Y cuando yo me convierto a Cristo, cuando yo llego a Cristo, paso a integrar a ese cuerpo. Ese cuerpo está bautizado por el Espíritu Santo, que es el que le da vida. Por lo tanto, lo que nos une como Iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y lo que nos da vida es el Espíritu Santo. Por eso no hay que confundir la Iglesia con una organización, sino que la Iglesia es en la Biblia un organismo viviente donde el Espíritu Santo es el que da vida. Aquello de el Espíritu es el que da vida, la carne para poco aprovecha. Es decir, el Espíritu es el que nos da vida. Ahora bien, este cuerpo, dice el apóstol, tiene diversos miembros y cada miembro cumple una determinada función. Esto lo va a desarrollar después en la carta a los Corintios más extensamente. Pero él dice, cada miembro cumple una función y cada uno de nosotros como cristianos cumplimos una función. Y tenemos que ubicarnos en la función que el Espíritu Santo nos puso. Ahora, ¿y cómo sé esto? ¿Cuál es la función? Y acá hay algo muy curioso. Allá por la década del 60, 70, había salido un test, donde usted hacía un test y contestando una serie de preguntas le decían, su don es este. Y muchos creían que esto era real, que era así. Ahora, si le preguntaban si usted tenía facilidad de palabras, si es lo cual, entonces usted tiene que predicar. Pero no es así. El don no viene por las habilidades naturales que tengamos. El don es lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros. El don es algo que el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros. Ahora, nosotros a veces estamos preocupados por lo que tenemos que hacer. Y la palabra de Dios dice que lo que nos tiene que preocupar es qué tenemos que ser, no lo que tenemos que hacer. El hacer viene después del ser. Entonces, si yo no estoy entregado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo modela mi carácter, mi personalidad, lo que yo soy, no va a aparecer el don, ni voy a poder practicar ese don. Yo tengo que estar cerca del Señor y pedir al Espíritu Santo que realmente llene mi vida y dejarle el lugar para que llene, porque no es cuestión de pedirle, sino es cuestión de dejarle el lugar. Si yo le dejo al Espíritu Santo el lugar para que Él llene mi vida, entonces el Espíritu Santo va a ir moviendo mi vida y yo voy a encajar perfectamente en el cuerpo sin que haya roces, contiendas ni problemas. Y entonces aquí el apóstol menciona algunos dones. Algunos dones eran necesarios en la iglesia primitiva. Por ejemplo, él comienza hablando del don, dice, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según las gracias que nos es dada, si el de profecía, y aquí habla de profecía. Ahora, en ese momento no estaba el Nuevo Testamento. La iglesia no tenía la Biblia. ¿Cómo enseñaba Dios a través de su Espíritu en esa iglesia que estaba en una ciudad pagana perdida, donde había un grupo de 10 cristianos? Allí Dios levantaba y daba un don de alguien que podía realmente expresar lo que Dios quería para esa iglesia. Ahora, cuando llegó la palabra profética,
Cuando ya todo esto está escrito y cuando lo tenemos en nuestras manos, allí esa función del profeta ya no era necesaria. Hubo momentos en la Biblia en que se necesitaban milagros y Dios levantaba gente con milagros. Y nosotros leemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hacían milagros, pero había momentos en que Dios no mandaba milagros. Fíjense que de Juan el Bautista se dice taxativamente, no hizo ningún milagro, no hizo ningún milagro. Y hay épocas en que no hay. Cuando usted lee el Antiguo Testamento ve que hay épocas en que hay milagros, hay épocas en que no hay milagros. ¿Por qué? Porque Dios manda los dones cuando estamos sujetos al Espíritu Santo. Dios manda los dones que la iglesia necesita para cada época. Creo que muchas veces interpretamos mal el texto de 1 Corintios, donde en 1 Corintios dice que ellos tienen todos los dones. Esa palabra todos no significa que toda la lista de dones está presente, sino que están presentes los dones que la iglesia necesita para funcionar en ese momento, porque cada época necesitó que la iglesia se expresara en una forma diferente. Entonces allí tenemos todos los dones. Cada uno de nosotros tiene que preocuparse en qué, en que el Espíritu Santo llene nuestra vida en tal forma que podamos ser útiles al cuerpo de Cristo, donde no prime lo personal, sino que lo fundamental sea el sentido de cuerpo. Y no inventemos cosas que nos hacen poner en ridículo delante de la gente. Yo escuchaba, ahora que estamos en plena pandemia, a un personaje que reunía a la iglesia, a la congregación, y decía, yo en este momento voy a atar al virus y lo ato y lo tiro fuera y lo echo porque en la autoridad que Dios me ha dado. Y el virus sigue andando, sigue andando. ¿Por qué? Porque ha interpretado mal la palabra de Dios. Porque se ha robado algo que no tiene. Y entonces el cuerpo de Cristo se desorienta frente a esto. Creo que tenemos que pararnos y considerar esto seriamente. Yo pertenezco a un cuerpo, he sido integrado a un cuerpo. Y el Señor me da un don. Ese don no lo voy a sacar por un test. Ese don va a surgir y a brotar espontáneamente y va a ser aceptado por el cuerpo si realmente es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en mí. Si no es consecuencia de la obra del Espíritu Santo en mí, seguramente va a traer problemas en mi vida y va a traer fracasos. Por eso tenemos que buscar vaciarnos de todas aquellas cosas que no agradan al Señor para que el Espíritu Santo entre dentro nuestro con poder. Él estalla allí, pero empiece a ocupar todo nuestro ser. Yo puedo invitarlos a cualquiera de ustedes a mi casa. Puedo recibirlos en el living y no hacerlos entrar más allá de eso. Y son una visita. Pero realmente, si hay una verdadera amistad y relación, los voy a hacer entrar en toda mi casa. Nosotros tenemos la llave de nuestra casa. Lo podemos tener al Espíritu Santo en el living o podemos abrir para que Él ocupe toda nuestra casa. Por eso la relación con el Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida. Seguimos la semana que viene.